Es mi cuerpo, mi decisión, dijo, mientras gestaba al hijo de su cuñado. Nuestro matrimonio no sobrevivió a su secreto. Jamás imaginé que la traición pudiera llegar tan envuelta en palabras dulces. Ni que la persona con la que compartí mi vida, mis hijos y mi cama, pudiera planear algo tan irreversible, sin siquiera mirarme a los ojos. Todo comenzó con una frase lanzada al vacío, como quien comenta el clima. Estaba pensando en hacer algo importante por Kathleen, dijo Cynthia, sin despegar la vista de su teléfono. Sus dedos se deslizaban por la pantalla con una calma irritante. Yo apenas levanté la vista del libro que intentaba leer. No supe si lo decía en serio o si esperaba que le preguntara por cortesía. ¿Qué clase de algo importante? Pregunté con escepticismo. Y entonces, levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y decisión que me hizo fruncir el ceño. Voy a ser su madre sustituta. Durante un segundo creí que era una broma. Solté una risa breve, esperando el remate que nunca llegó. Pero su rostro permanecía inmóvil, sereno, como si hablara de cambiar de corte de cabello. ¿Qué? Me enderecé, el libro cayó de mis manos al suelo sin que me diera cuenta. Vas a llevar en tu vientre al hijo de Kathleen y Jonathan. Asintió con una sonrisa plácida. Han estado intentándolo durante años. Y como Kathleen y yo somos gemelas idénticas, es como si lo llevara ella misma. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía blando, como si algo invisible comenzara a ceder bajo mi vida. ¿Cuándo decidiste esto? Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Hace unas semanas. Llevamos hablándolo un tiempo, respondió encogiéndose de hombros, como si hablara de un viaje espontáneo. ¿Y no creíste necesario decirme nada antes? Suspiró, dejando el teléfono sobre la mesa con ese gesto que siempre usaba cuando se sentía superior moralmente. Robert, esto no se trata de ti. Es mi cuerpo. Mi decisión. Su voz tenía filo, como una cuchilla envuelta en terciopelo. ¿Permiso? No se trata de darte permiso, Cynthia. Estamos casados. Esto no es algo menor. Nos afecta a los dos. Rodó los ojos con una paciencia fingida. Te lo estoy diciendo ahora, ¿no? ¿Ahora? ¿Después de que ya lo decidiste? La habitación se llenó de un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse. Su expresión se endureció. Sabía que reaccionarías así. Por eso esperé. Pero esto va a suceder, te guste o no. Tuve que ponerme de pie. La sangre me zumbaba en los oídos. Caminé hasta la ventana sin ver nada del mundo afuera. Solo el reflejo turbio de un hombre que ya no reconocía. ¿Entonces me uno o me aparto? Pregunté sin girarme. Su respuesta no fue con palabras, sino con una cruzada de brazos. Un gesto cargado de ultimátum. No hacía falta decirlo, o la aceptaba tal como era ahora o no era bienvenido en su vida. No podía creerlo. No era solo el acto en sí, aunque, claro, eso ya era demasiado, sino la forma. La forma en que fue planeado. Kathleen, Jonathan, Cynthia. Todos cómplices. Todos silenciando deliberadamente mi lugar en esta familia. Si sigues adelante con esto, le dije finalmente, se acabó lo nuestro. Vi cómo sus labios temblaban por un segundo antes de apretarse en una línea tensa. Estás siendo irracional. Reí. No por humor. Por incredulidad. ¿Yo? ¿Irracional? Por no aceptar que tu cuerpo está a punto de gestar al hijo de tu cuñado mientras me dejas al margen como si no existiera. Ella negó con la cabeza, visiblemente irritada. Estoy haciendo algo hermoso por mi hermana. Pensé que podrías entenderlo. ¿Entender qué, Cynthia? ¿Que tramaste esto con ellos a mis espaldas? ¿Que me lo tiraste encima como una anécdota trivial después de la cena? No respondió. Solo me sostuvo la mirada. Había fuego en sus ojos, sí. Pero no por mí. Ese fue el comienzo del fin. De nuestra vida juntos. De nuestro matrimonio. De mi confianza en ella. Hoy, aún estamos casados. Por obligación legal, no por amor. Donde vivimos,
La ley exige 12 meses de separación antes de autorizar un divorcio. 12 meses de espera, como si algo pudiera cambiar. Como si este limbo fuera algo más que una herida abierta que no deja de sangrar. Durante este tiempo, Cynthia debería haberse mudado cerca, para facilitar la custodia compartida de nuestros 3 hijos. Pero sus prioridades, bueno, están donde siempre han estado, con su hermana. Con ese bebé. El bebé que no es mío. Ni lo será. Porque, sinceramente, ya no es mi problema. Supongo que no lo entiendo. No logro entender cómo alguien puede caminar directo hacia el abismo y esperar que tú aplaudas desde el borde. Pasaron algunos meses. Cynthia se acercó una tarde con esa expresión serena que me ponía los pelos de punta y me dijo que estaba embarazada. Yo simplemente asentí. Ok. Y salí de la habitación sin mirar atrás. 2 días después, presenté la demanda de divorcio. Ya la tenía lista desde la semana en que me confesó su plan. Solo necesitaba que lo hiciera realidad. Por algún motivo, eso pareció sorprenderla. Como si de verdad pensara en que iba a tragármelo, que en algún punto cedería y aceptaría que mi esposa, aún mi esposa en ese entonces, estuviera esperando el hijo de otro hombre. Como si fuera tan fácil. Se lo advertí, palabra por palabra. Y aún así, me miraba como si fuera yo el que estaba rompiendo algo sagrado. Kathleen y Jonathan no fueron mejores. Aparecieron poco después, cargados de discursos moralistas y frases de autoayuda recicladas. Intentaron envolverse en la nobleza de su causa, como si eso justificara el daño colateral. La estás abandonando, dijo Kathleen, cruzándose de brazos con dramatismo. Ella necesita tu apoyo ahora más que nunca. Solté una risa baja, amarga, la clase de risa que uno suelta cuando ya no le queda paciencia. Ella eligió esto, no yo. Jonathan, como siempre, intentó intervenir con ese tono conciliador que siempre me pareció condescendiente. Robert, lo que está haciendo por nosotros, es algo hermoso. ¿No lo ves? Lo vi, claro que sí. Sí, lo veo, respondí, cruzando los brazos. Veo que ustedes querían un bebé, y Cynthia decidió cargarlo sin siquiera consultarme. Eso no es un matrimonio. No es una alianza. Es una decisión unilateral con consecuencias para todos, excepto para ustedes, aparentemente. Kathleen entornó los ojos. Juraste estar a su lado sin importar qué. Y ella juró respetarme. Juró compartir las decisiones que afectan nuestra vida. Pero aquí estamos, respondí sin levantar la voz. Y así empezó oficialmente la separación. Presenté los papeles, sellé el destino de algo que ya se había roto desde hacía mucho. Al principio, Cynthia mantuvo su fachada. Seguía con ese aire de superioridad, con la mirada alzada como si no necesitara a nadie. No te necesito, dijo una noche, mientras se acariciaba el vientre como si aquello la hiciera intocable. Puedo con esto sola. Perfecto, respondí, sin emoción. Entonces hazlo. Pero el tiempo, siempre implacable, comenzó a erosionar esa seguridad. Mes tras mes, su voz dejó de sonar tan firme, sus gestos se volvieron más torpes, más vacilantes. El control que pensaba tener comenzó a desvanecerse. Y, por supuesto, no se mudó. Decía que quería estar cerca por los niños, pero ambos sabíamos que no era solo por eso. La comodidad pesa más que la coherencia cuando todo se viene abajo. La convivencia se volvió una danza incómoda de evasión y tensión muda. Cynthia actuaba como si nada hubiera cambiado, como si aún me correspondiera preocuparme por su embarazo. Como si yo debiera jugar un papel que me fue arrancado sin permiso. Una noche, irrumpió en la sala mientras yo veía televisión. ¿Puedes ir a la tienda por mí? No aparté la vista de la pantalla. ¿Para qué? Pepinillos. Y tal vez helado. Solté una risa breve, sin humor. Sí, eso ya no es parte de mi trabajo. Suspiró con cansancio. Como si yo fuera el egoísta. Robert, vamos, es solo una salida rápida. Finalmente la miré. Sus ojos buscaban compasión. No la encontraron. Cynthia, ya no soy tu esposo. Pídeselo a Kathleen. O a Jonathan. Apretó la mandíbula. No dijo nada.
Solo giró sobre sus talones y se marchó. Y así fue como empezó a dejar pequeñas pistas. Quejas veladas. Comentarios sueltos sobre lo difícil que era todo. Lo cansada que se sentía. Lo sola que estaba. Al principio fingí no escucharlas. ¿Qué esperaba? ¿Que la rescatara, como en nuestros otros embarazos? Pero aquello era distinto. Aquellos eran nuestros hijos. Este fue su proyecto personal. Las indirectas pronto se convirtieron en súplicas mal disfrazadas. Una noche, la encontré de pie en el umbral de mi oficina, una mano sobre su abdomen, la otra temblando levemente. No sé cómo voy a hacer esto sin ti, murmuró, como si eso fuera suficiente. Levanté la vista de mi laptop apenas un segundo. Llama a Kathleen. Llama a Jonathan. Suspiró, frustrada. No es justo que tenga que pasar por esto sola. Cerré la laptop con calma. La miré. ¿Justo? ¿De verdad quieres hablar de justicia? Hice una pausa. Porque tomar esta decisión sin mí, eso no fue justo. Pero aquí estamos. No dijo nada. Apenas frunció los labios y desvió la mirada, como si el suelo pudiera ofrecerle una respuesta que yo no. Se lo repetí tantas veces que ya no sabía si hablaba con ella o con una pared. Kathleen y Jonathan son quienes querían ese bebé. Ellos lo planearon, ellos prometieron que la experiencia sería hermosa, significativa, transformadora. ¿Y ahora? Ahora estaban ausentes. Jonathan, sobre todo, parecía haberse evaporado del mapa. Solo aparecía para lo imprescindible, una ecografía, una compra puntual, una foto para el recuerdo. Pero lo demás, lo cotidiano, lo pesado, lo humano, eso se lo dejó a otros. Una noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y fastidio, pregunté. ¿Dónde ha estado Jonathan últimamente? Se suponía que estaría completamente involucrado. No lo he visto en semanas. Cynthia vaciló. Está cuidando de Kathleen, dijo, sin mirarme directamente. Aún se está recuperando del accidente. Asentí lentamente. Vale, lo admito. El accidente fue serio. Pero no es como si el embarazo fuera una sorpresa. ¿No debería haber previsto que esto requeriría compromiso? La mandíbula de Cynthia se tensó. Está haciendo lo mejor que puede. Está muy estresado. Solté una carcajada corta y seca. ¿Y tú no? No necesitó responder. Su silencio fue suficiente. No quería admitirlo, pero lo sabíamos los dos, Jonathan había encontrado la excusa perfecta para escapar. Y ella estaba empezando a darse cuenta de que la red que tejieron entre los tres ya no la sostenía. Y entonces, empezó a buscarme. Disimuladamente al principio. Pequeños favores. Pedirme que le ayudara a subir las bolsas del supermercado. Que armara la cuna. Que le frotara la espalda cuando el cansancio le calaba los huesos. Cada vez, mi respuesta fue la misma. No. No es mi hijo. No es mi problema. Ella se tensaba un poco más con cada negativa, pero no decía nada. Hasta que una noche, se rompió. Estaba sentada en el sofá, una mano sobre su vientre prominente, la otra acariciando el borde del cojín como si buscara estabilidad. Sus suspiros eran teatrales, deliberados. Buscaban provocar algo en mí. Pero yo había aprendido a mirar a través de ellos. ¿Sabes? Dijo de repente, la voz teñida de irritación contenida. Todavía eres mi esposo. Podrías, al menos, fingir que te importa. Eso fue todo. Me levanté lentamente, el cuerpo tenso, la garganta reseca. No. Ya no lo soy, respondí con voz firme. No de ninguna forma que importe. Ella me siguió con la mirada, dolida. Pero ya no me conmovía. Tú tomaste tu decisión, Cynthia. Decidiste hacer esto a mis espaldas. No vengas ahora solo porque te diste cuenta de que era más difícil de lo que imaginabas. Llama a Jonathan. Llama a Kathleen. Llama a quien sea, pero a mí, déjame fuera. Su rostro se contrajo y, como una vieja rutina, las lágrimas comenzaron a brotar.
Era su recurso automático cada vez que las cosas no salían como esperaba. Pero yo ya no respondía a eso. Me voy a dormir, dije, y crucé la habitación sin mirar atrás. Las semanas siguientes fueron una repetición de ese mismo guión. Intentaba manipularme emocionalmente, y yo la ignoraba. No por crueldad, al menos no en mi percepción, sino por principios. Porque sabía que el momento en que cediera, aunque fuera en algo mínimo, ella lo interpretaría como una rendija. Una señal de que aún podía arrastrarme con ella a esa realidad que eligió sin mí. Y entonces, llegó el nacimiento. No fui al hospital. No llevé flores. No pregunté por el peso ni el nombre del bebé. Le había dicho desde el principio que no estaría presente, y cumplí mi palabra. Aún así, una madrugada sonó mi teléfono. ¿Cynthia? Su voz al otro lado temblaba como cristal a punto de romperse. Robert, por favor, no quiero hacer esto sola. Estoy asustada. Respiré hondo. Mantuve la voz firme, serena. Tú decidiste acostarte con un hombre que no era tu esposo. Eso fue tu elección. No intentes arrastrarme contigo ahora. Llamé a Jonathan, susurró. No responde. Entonces llama a Kathleen. O a tu madre. Este es su problema. Silencio. Luego, un murmullo apenas audible. Estás siendo cruel. No, Cynthia. Estoy cumpliendo con lo que dije. Sabías desde el principio cuál era mi postura. La línea quedó en silencio por un instante. Luego, se cortó. Y así fue. Volvió días después a la casa. Con el bebé en brazos. La mirada hundida. Y fue entonces, cuando empezó el verdadero caos. Era como si creyera que traer al bebé a la casa pudiera, de algún modo, deshacer todo lo ocurrido. Que su llanto en los pasillos, el aroma persistente de talco y leche agria, o los biberones estratégicamente olvidados en la encimera, me arrancarían un gesto de compasión. Spoiler, no funcionó. Los pañales aparecían en el sofá como trampas afectivas, las mantitas sobre las sillas, pequeños testigos de una guerra silenciosa que Cynthia insistía en librar. Pero yo no mordí el anzuelo. Ignoraba el desorden con la misma precisión con que ignoraba su presencia. Las noches eran peores. A menudo me despertaba con golpes suaves en la puerta, apenas audibles, como si su orgullo aún resistiera pedir ayuda abiertamente. Robert, por favor. Solo esta vez. No he dormido nada. Su voz sonaba rota, un eco de alguien que ya no sabía cómo pedir sin suplicar. No. Por Dios. Son las 3 de la mañana. No puedo más. Tu bebé, tu problema. Ve y encárgate. No me levanté. Ni siquiera abrí los ojos. Solo esperé en la oscuridad, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo, pesados, irritados, como si quisieran perforar el suelo. Al día siguiente, los cajones se cerraban con violencia. Las puertas de los armarios resonaban con quejas apenas murmuradas. ¿Qué clase de hombre?, decía entre dientes, lo justo para que yo pudiera oírlo. Y sí, lo admito, hubo momentos en los que una punzada de culpa me alcanzó. No porque creyera estar haciendo lo incorrecto, sino porque el bebé, ese pequeño ser ajeno a todo, no tenía culpa alguna de la estupidez de sus progenitores. Pero sabía que involucrarme ahora no lo ayudaría. Solo prolongaría una dependencia que nunca debió nacer. Cynthia tenía que acudir a quienes supuestamente deseaban ese niño con todas sus fuerzas. No a mí. La gota que colmó el vaso llegó una noche de otoño, cuando Cynthia, con el bebé en brazos, se plantó frente a mí como un juez cansado de esperar justicia. No puedes seguir fingiendo que esto no está ocurriendo, dijo, con la voz cargada de reproche. No es justo que yo lo haga todo sola. Ni siquiera aparté los ojos de la pantalla. Entonces llama a Jonathan. Ya lo hice. Está ocupado con Kathleen otra vez. Me encogí de hombros, sin fingir interés. No es mi bebé. No es mi problema. La ira le tiñó las mejillas. Sus ojos centelleaban. Eres un egoísta. Me debes al menos esto. Eso sí captó mi atención.
Cerré el portátil con calma y la miré, fijo. No te debo nada. Estás actuando como si te hubiera engañado. Gritó, sacudida por la rabia. Me puse de pie. No me importa si te acostaste con el padre del niño o si me fuiste infiel. Me faltaste al respeto en el momento en que decidiste embarazarte sin mí. Te lo advertí. Estaba en contra, y tú lo hiciste igual. Dijiste que era tu cuerpo, tu decisión. Pues ahora es mi vida. Y también es mi decisión. Hice una pausa. Esta es tu carga. Llévala tú. Eso la destrozó. Lo vi. Su rostro se quebró como vidrio bajo presión. Eres un monstruo. Un hombre sin corazón. Algún día vas a lamentarlo. Se dio la vuelta y salió dando un portazo. Por un momento creí que ahí terminaba todo. Pero no, una hora más tarde, apareció de nuevo. Tenía el rostro enrojecido, una bolsa al hombro y al bebé dormido en sus brazos. No puedo seguir así, dijo con voz temblorosa. No con tu actitud. Asentí sin decir una palabra. Se quedó ahí, mirándome, esperando algo. Un intento de reconciliación. Un perdón que no iba a llegar. No lo hice. 2 días después, se fue. Con el bebé. Y pensé, por fin. Tal vez, esta sea la tregua que tanto necesitaba. No era tan ingenuo como para creer que era definitiva. Pero durante esos días, la casa estuvo, en silencio. Sin llanto. Sin reproches. Sin peso sobre el pecho. Fue una breve calma. Porque nada permanece simple cuando Cynthia está cerca. Las llamadas comenzaron a llegar a la mañana siguiente. Primero su madre. Luego, su hermana. Incluso Jonathan. Era como si hubieran montado una campaña coordinada, una ofensiva emocional. Todos decían lo mismo, Cynthia estaba abrumada. El bebé era inocente. Y yo debía dar un paso al frente por el bien de la familia. Kathleen fue la más insistente. Me dejó un mensaje de voz tan largo como condescendiente. Cada palabra goteaba desprecio. No puedo creer lo insensible que eres, Robert, decía con voz afilada. Cynthia acaba de dar a luz, y tú la abandonaste en su momento más vulnerable. ¿Eso es lo que eres ahora? ¿Un hombre sin alma? Reproché con un suspiro. Ni siquiera terminé de escuchar. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. ¿Para qué? Esto no era una tragedia compartida. No era un embarazo inesperado en pareja. Esto fue una elección. Una elección que Cynthia tomó sola. Una elección que yo rechacé con claridad. Una elección cuya consecuencia no pienso cargar. Después vino Jonathan. El padre biológico. El hombre que, hasta ahora, había brillado por su ausencia. Llamó como si nada hubiera pasado, con ese tono forzado de empatía que se nota más falso que un billete mojado. Su voz, suave pero empapada de culpa superficial, intentaba sonar fraternal. Hermano, las cosas están realmente difíciles ahora. Kathleen sigue recuperándose del accidente y Cynthia, bueno, Cynthia está luchando. Somos familia, ¿no? Deberíamos apoyarnos. Tuve que hacer un esfuerzo para no reír. ¿Familia? Repetí, incrédulo. ¿Tú y yo? Apenas moviste un dedo durante todo el embarazo, y ahora vienes a hablarme de equipo. Eso no es justo, protestó. Hazlo mejor, le espeté. Y colgué. No era mi problema. No era mi hijo. Punto. Luego fue el turno de su madre. La de Cynthia. Su voz, normalmente tranquila, venía ahora cargada de decepción. No rabia, no súplica, decepción. Como si yo fuera un alumno rebelde al que se le exige dignidad. No te entiendo, Robert, dijo. Cynthia sigue siendo tu esposa y tú, ya no lo es, la interrumpí, sin elevar la voz. Silencio. Dejó de ser mi esposa el día en que decidió tener el hijo de otro hombre. Si tanto te preocupa, quizá deberías ser tú quien la ayude. Más silencio. Luego, el clic de la llamada terminada. ¿Limpio?
Definitivo. Y fue en ese instante, creo, cuando todos lo entendieron. No iba a ceder. Pasaron un par de días. Y Kathleen regresó. Sabía que eventualmente lo haría, pero no estaba preparado para el teatro que montó. Entró en la casa como si no me hubiera atacado por teléfono días atrás, como si pudiera borrar todo con una visita improvisada. El bebé colgaba de su pecho, dormido en un portabebés. Su rostro estaba agotado, pero su postura era desafiante. Venía lista para una pelea. Tenemos que hablar, anunció, plantándose en medio de la sala como si fuera a inaugurar una conferencia. Ni siquiera levanté la vista. ¿Sobre esto?, pregunté, señalando vagamente al bebé, aunque ambos sabíamos de qué hablábamos. No puedes ignorarnos para siempre. No los ignoro, dije con frialdad. He sido muy claro. Esta no es mi responsabilidad. Nunca lo fue. Y eso bastó para que comenzara su monólogo ensayado. Habló de la maternidad, del cansancio, de la injusticia. De lo sola que se sentía. De lo difícil que era todo esto. Nunca pensé que me darías la espalda así, dijo finalmente, con los ojos vidriosos. La dejé hablar. ¿Para qué discutir? No buscaba soluciones. Solo buscaba un blanco donde descargar su frustración. Cuando terminó, levanté la mirada. Tú te ofreciste a esto, le recordé, sin agresividad. Tú decidiste ser la madre de ese bebé. No me culpes por no querer jugar un papel que nadie me pidió asumir. Fue como lanzar una cerilla sobre pólvora. Su rostro se torció, la voz se elevó. Gritó que yo era cruel, que no sabía por lo que estaba pasando, que esto no era fácil. Algún día te vas a arrepentir. Rugió. El bebé, sobresaltado por los gritos, rompió en llanto. Kathleen me miró como si esperara que hiciera algo. ¿Vas a quedarte ahí sentado? Me encogí de hombros. No es mi bebé. No es mi problema. Salió disparada al dormitorio, cerrando la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. El bebé seguía llorando. No me moví. Si quería gritar, adelante. Pero no iba a absorber el caos que ellos mismos habían creado. Esa noche cambió de estrategia. En lugar de reclamos, Cynthia apareció en la cocina mientras preparaba la cena. Su voz era baja, casi temblorosa. Extraño como eran las cosas antes. Seguí cortando verduras, sin mirarla. Tú lo dirás, respondí, seco. Lo digo en serio, Robert. Aún te amo. Quiero que volvamos a ser una familia. Solté una risa breve. Una familia, repetí, girándome hacia ella. Éramos una. Y la destruiste. Sus ojos se humedecieron. Tragó saliva. Cometí un error. Dejé el cuchillo. Crucé los brazos. Sí. ¿Lo hiciste? Asintió con pesar. Luego, con la voz trémula. Lo siento. La miré. Incluso se disculpó, aunque solo a medias. No reconoció sus actos, no asumió realmente las consecuencias. No era una rendición. Era otra táctica. Ese tren ya partió, dije, con la voz plana. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Y entonces, como tantas veces antes, las lágrimas brotaron. Sus hombros se sacudían mientras murmuraba entre sollozos. No quiero divorciarme. No puedo hacer esto sola. Inspiré hondo. Lento. Y exhalé. Estaba agotado. No solo del momento. De todo. De ella. De la historia entera. No tienes que hacerlo sola, dije con voz baja, apenas un murmullo. Y añadí, tienes a Kathleen. Tienes a Jonathan. Pero no era eso lo que quería escuchar. Nunca lo fue. No buscaba su ayuda. Quería la mía. Quería que apareciera con una manta invisible, como tantas veces antes, a envolver todo el caos y convertirlo en estabilidad. Pero esta vez no. No más. Me giré hacia ella, sin suavizar nada. ¿No quieres divorciarte? No porque me ames,
dije con calma. Si me amaras, no te habrías embarazado del hijo de otro hombre, a pesar de mis advertencias, a pesar de mis súplicas. No quieres divorciarte porque yo te doy estabilidad. ¿Seguridad? Y ahora no quieres perderla. Hice una pausa, la miré directo a los ojos. Pero hazme caso. Acostúmbrate a estar sola. Acostúmbrate a lidiar con tu propio desastre, sola. Mi voz fue firme. Sin rencor. Solo certeza. El divorcio está en marcha. Y pronto, esa estabilidad también desaparecerá. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, la escuché llorar desde el cuarto contiguo. El sonido se colaba por las rendijas de la puerta como una lluvia débil. No sentí satisfacción. Pero tampoco tristeza. Solo, nada. Y ahí supe. Con total claridad. Lo nuestro había muerto. No en una pelea. No en una palabra. Sino lentamente. Con cada elección que hizo sin mí. A la mañana siguiente, llegó el intento final. El último as bajo la manga. Entró con ojeras profundas, el rostro pálido y el bebé colgando de su brazo como si su peso ya fuera una carga demasiado grande. Por favor, susurró con la voz de alguien al borde de la fractura. Solo abrázala un rato. Solo para que pueda dormir. No he dormido más de 2 horas en días. Por un instante, lo confieso, casi cedo. Casi. Pero recordé. Todo. Cómo me ocultó la decisión. Cómo me empujó fuera de nuestra vida. Cómo esperó que yo, de todos, arreglara lo que ella misma eligió romper. No, dije. Sus ojos se agrandaron, como si no entendiera. ¿Qué? Llama a Jonathan, repetí. Él es el padre. Él debería ayudarte. Fue como si le hubiera clavado una daga. El labio le tembló. Las lágrimas brotaron, calientes, incontrolables. De verdad me odias tanto, ¿no? Negué despacio. No te odio, dije con voz serena. Pero no voy a dejar que me arrastres más. No voy a limpiar algo que no ensucié. No es mi responsabilidad. Y terminé de fingir que alguna vez lo fue. Se marchó otra vez ese mismo día. Esta vez, creo que sí era definitivo. Su madre me llamó más tarde para decirme que Cynthia estaba quedándose con ella. Le respondí que probablemente era lo mejor. Por fin, tal vez, solo tal vez, podría encontrar algo de paz. Pero la paz fue breve. 3 días después, la calma se volvió tensión. No por gritos. No por presencia. Por papel. Cartas. Correos. Mensajes. La familia de Cynthia entró en modo ofensiva total. No ya con súplicas sentimentales. Esta vez eran sermones. Discursos en forma de ataque. La carta de su madre fue la más extensa. Me hablaba de justicia. De familia. De deber. Me contaba con detalle la infancia difícil de Cynthia, como si eso me hiciera responsable de su adultez. Me acusaba de deberle algo. A ella. A todos. La leí. Suspiré. Y la tiré a la basura. No contenía nada nuevo. Solo una nueva forma de llamarme villano en la obra que ellos mismos escribieron. Kathleen y Jonathan, por su parte, optaron por lo directo. Jonathan apareció sin previo aviso una tarde. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí, con las manos en los bolsillos y una expresión incómoda, supe que venía con el guión bien aprendido. «Hey, hombre», dijo, forzando una sonrisa. «¿Podemos hablar?» Me apoyé en el marco, cruzando los brazos. ¿De qué? Se removió en su sitio como si la puerta misma le pusiera nervioso. Sobre todo esto. El bebé. ¿Cynthia? Lo que ha pasado. No me moví. Entonces dilo. Pareció desconcertado. Como si esperara que lo invitara a entrar, a sentarse en mi sofá y tomar mi café. Ni en sueños. Comenzó a hablar rápido, sin pausas. Habló del accidente de Kathleen. De cómo intentaba hacerlo todo. De lo estresado que estaba.
De cómo Cynthia necesitaba apoyo. Por Cynthia, dijo con énfasis, como si eso fuera la clave mágica. Lo corté en seco. ¿Por Cynthia? Mi tono fue duro, y lo vi encogerse. Esto no tiene nada que ver conmigo, Jonathan. Ese es tu hijo. No mío. La hermana de tu esposa accedió a esto sabiendo perfectamente lo que significaba. Lo miré fijamente. ¿Entonces por qué estás aquí? Parecía desconcertado. Como si no entendiera por qué no funcionaba su discurso prefabricado. No se trata solo del bebé, dijo finalmente. Se trata de la familia. Todos estamos conectados en esto. Solté una risa breve. Sin alegría. Más una exhalación sarcástica que una respuesta. No, Jonathan. No lo estamos. Abrió la boca para replicar, pero levanté la mano para detenerlo. Tú, Kathleen y Cynthia tomaron todas estas decisiones sin mí. Me dejaron fuera del proceso, como si fuera invisible. Me excluyeron, y ahora vienes con la cara dura a exigirme que me sienta parte de algo que nunca me ofrecieron. Intentó replicar. Habló de realismo, de empatía, de asumir responsabilidades compartidas. No lo dejé continuar. Vete, dije, girándome hacia la casa. Y no vuelvas, a menos que sea para hacerte completamente cargo de tu hijo. Su expresión cambió. Los músculos de su mandíbula se tensaron, pero no dijo más que una amenaza susurrada. Te vas a arrepentir. Tal vez lo haga. Tal vez no. Pero si eso llega, tampoco será mi problema. Cynthia seguía en casa de su madre. Por un instante fugaz, creí que estaba empezando a entender. A crecer, incluso. Me equivoqué. Poco después, comenzó a usar lo único que sabía que aún me importaba, nuestros hijos. Me llamó una noche. Me preguntó si podía pasar tiempo con ellos. Claro, le dije. Son tus hijos también. Nunca los alejaría de su madre. Pero cuando llegó, era evidente que no venía solo a ver a los niños. Venía con una intención más elaborada. Durante horas habló de lo agotador que era todo. De cómo no dormía. De cómo el bebé lloraba sin parar. De cómo solo necesitaba un poco de ayuda para estabilizarse. Y entonces, soltó la bomba. Pensé que tal vez, podría quedarme aquí un tiempo. Solo hasta que me organice. Le corté la idea de raíz. Sin adornos. No. Frunció el ceño, dolida. Robert, no se trata solo de mí. Los niños necesitan a su madre. Y la tienen, respondí. Sigues siendo su madre. Pero eso no significa que debas vivir aquí. Esto ya no es tu casa. Exhaló con fuerza, la frustración burbujeando justo debajo de la superficie. Esto no es justo. Para ellos. Para mí. Estás separando a nuestra familia. La miré. Me burlé, sin intención de herir, pero con toda la verdad. No. Tú lo hiciste. Tú tomaste esa decisión. Rompiste nuestro matrimonio por tu hermana. No vengas a hacerte la víctima ahora. Fue entonces cuando lo vi. Por primera vez, la tristeza dio paso a otra cosa. Rabia. Furia pura, sin filtro. Me miró como si fuera el peor ser humano que había pisado la tierra. Te vas a arrepentir de esto. Te lo juro. Agarró sus cosas. Y se fue. Dando un portazo que sacudió los marcos como si quisiera arrancar los cimientos del pasado. Las semanas que siguieron fueron sorprendentemente tranquilas. Me instalé en una nueva rutina con los niños. Sin dramas. Sin discusiones nocturnas. Sin caminar sobre cáscaras de huevo. Solo nosotros tres, día a día. Y, para ser sincero, se sentía bien. Como respirar después de estar sumergido demasiado tiempo. A veces preguntaban por su madre. Lo hacían con voces suaves, como si sintieran que pisaban terreno incierto. ¿Por qué mamá ya no vive con nosotros? ¿Cuándo vuelve? Les respondía con cuidado. Mamá y yo estamos resolviendo algunas cosas. Pero los amamos mucho, los dos.
Y eso, aunque incompleto, era verdad. Seguía amando a mis hijos con una fuerza inquebrantable. Y sabía que Cynthia también los amaba, a su manera. Pero eso no cambiaba el hecho de que ahora íbamos por caminos distintos. Ella había hecho su cama. Yo simplemente elegí no acostarme en ella. Y en esa nueva vida, sin su sombra permanente, me sentía más ligero. Luego llegó el tema legal. El divorcio inició oficialmente. Y con él, una nueva caja de Pandora se abrió. El abogado de Cynthia intentó pintarme como el villano insensible que la abandonó en su momento más vulnerable. Que se negó a ayudar con el bebé. Que dio la espalda a su esposa. Pero mi abogado respondió con algo más poderoso que cualquier narrativa emocional: hechos. El bebé no era mío. No existía obligación alguna. Cynthia había tomado la decisión de convertirse en madre sustituta en contra de mis objeciones explícitas, ignorando mi voz por completo. Fue un proceso sucio. Doloroso. Pero no estaba preocupado. Tenía la verdad de mi lado. Y más importante aún, tenía pruebas. Mensajes de texto. Correos electrónicos. Notas de voz. Lo tenía todo. Cada prueba, cada palabra, era una línea más en la historia que Cynthia trató de reescribir. Una historia donde yo siempre fui claro. Donde mis límites fueron trazados desde el principio. Donde no había espacio para malentendidos. Y aún así, incluso con la verdad de mi lado, resultaba agotador. Cada vez que pensaba que ya habíamos cruzado el último puente, que ya no había más batalla que librar, surgía otra chispa. Otro intento de manipulación. Otra súplica disfrazada de reclamo. Su familia seguía acechando con sus cadenas de culpa. Llamadas. Mensajes. Comentarios pasivo-agresivos. Como si pudieran arrastrarme de vuelta al barro del que apenas había logrado salir. Incluso Kathleen y Jonathan. Los arquitectos de este desastre. Los mismos que me dejaron fuera de la ecuación, ahora querían intervenir, opinar, mediar, como si tuvieran algún derecho a dictarme cómo debía vivir mi vida. Los ignoré a todos. Ya había gastado demasiado tiempo recogiendo los pedazos que otros dejaban tras de sí. No pensaba volver a empezar. Y con todo ese ruido de fondo, hubo algo que por fin se hizo cristalino: había terminado. Terminado con la culpa. Con la manipulación. Con la narrativa donde siempre era yo quien tenía que arreglar lo que otros rompían. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Verdadero control. Y por más que Cynthia o su séquito intentaran arrastrarme de vuelta, no iba a permitirlo. Esta era mi oportunidad para empezar de nuevo. Para reconstruirme. Para enfocarme en lo que realmente importa: mis hijos, mi paz y un futuro sin el caos constante de decisiones que no eran mías. Por primera vez en meses, ese futuro no parecía una fantasía lejana. Estaba ahí. Al alcance de mi mano. Después de semanas de altibajos, la rutina comenzó a asentarse. Cynthia seguía en casa de su madre. Y eso, honestamente, hizo que la atmósfera en la casa fuera mucho más llevadera. Seguía viendo a los niños en sus días de visita. Y aunque yo hacía un esfuerzo genuino por mantener la paz por ellos, no siempre era sencillo. En una de esas visitas, los niños volvieron con preguntas. Mi hijo menor, con esos ojos grandes que todavía creen que todo tiene lógica, me miró curioso. ¿El bebé va a vivir con nosotros algún día? Tragué saliva. Inhalé despacio. No, cariño, respondí con la voz suave. El bebé va a vivir con la tía Kathleen y el tío Jonathan. Mi hijo mayor frunció el ceño. Pero mamá dijo que ella tuvo al bebé. Sí, lo tuvo, asentí. Pero eso no significa que sea como ustedes. No es su hermanito. Me froté la nuca, buscando palabras que no destruyeran, que no culparan. Mamá ayudó a traer al bebé al mundo, dije con calma. Pero fue algo diferente a cuando nacieron ustedes. Ese bebé es parte de la familia de la tía Kathleen y el tío Jonathan. Mi hijo mayor asintió, despacio, como si intentara encajar las piezas. El pequeño, en cambio, frunció el entrecejo. ¿Pero por qué no es como nosotros? Me quedé en silencio un segundo más largo de lo normal.
Y luego respondí. Porque a veces los adultos toman decisiones que no son fáciles de explicar. Pero pase lo que pase, ustedes dos siempre van a ser lo más importante para mí. No dijeron nada más. Pero sus miradas se quedaron conmigo días después. Igual que sus preguntas. Mientras tanto, mi vida seguía su curso. El divorcio no solo era agotador emocionalmente. También lo era en lo financiero. Cynthia, o mejor dicho, su abogado, exigía pensión conyugal. Alegaba que no podía trabajar porque estaba cuidando del bebé. Ella eligió eso, dije al abogado, exasperado, mientras revisábamos los documentos. Yo nunca acepté esa decisión. Y ahora quiere que cargue con el costo. Mi abogado hojeó el expediente con tranquilidad profesional. Lo están solicitando, dijo. Pero tenemos un caso sólido. El bebé no es suyo. No existe ninguna obligación legal ni moral. Fue un acuerdo de gestación subrogada, al que ella accedió voluntariamente y sin su consentimiento. Asentí. Había esperado esta pelea. Y estaba listo. La batalla no había terminado, pero por fin sentía que podía ganarla sin perderme a mí mismo en el proceso. Tal vez no fuera una victoria rápida. Ni limpia. Pero sería mía. Y por primera vez en muchísimo tiempo, eso bastaba. Tenía a su hermana. Tenía a su cuñado. Y sin embargo, Cynthia siempre encontraba una forma de volver a mi puerta. No importaba cuántas veces estableciera límites. Cuántas veces dijera basta. Era como si la palabra no existiera en su idioma emocional. Me llamaba en momentos aleatorios, usualmente en medio de alguna crisis. No con intención de resolver, sino con la esperanza de que, como antes, yo dejara todo por ir a apagar otro incendio que no me correspondía. Una tarde, en medio del trabajo, mi teléfono vibró. El nombre de Cynthia parpadeaba en la pantalla. Dudé. Algo dentro de mí sabía que si no contestaba, seguiría insistiendo. Así que suspiré, y deslicé para responder. ¿Qué pasa, Cynthia? Ya me preparaba mentalmente para la tormenta. Estaba llorando. Robert, no sé qué hacer, dijo entre sollozos. No puedo pagar la guardería. Tengo que empezar a buscar trabajo. Necesito ayuda. Solo un poco, solo hasta que me estabilice. Apreté la mandíbula. Inspiré hondo antes de hablar. Cynthia, el bebé no es mi responsabilidad. Para eso están Kathleen y Jonathan. Pero no pueden ayudarme ahora. Espetó, con voz cargada de frustración. No entiendes por lo que estoy pasando. Exhalé lentamente. No, Cynthia. Lo que entiendo es que estás pidiendo que solucione los problemas que vinieron con las decisiones que tú misma tomaste. Y eso ya no me corresponde. Silencio. Luego una risa amarga, como un cuchillo oxidado. De verdad, no tienes corazón, Robert. Antes de que pudiera responder, colgó. Miré el teléfono por unos segundos, negando con la cabeza. Como si aún me sorprendiera el patrón. 5 minutos después, otro mensaje. Esta vez de su madre. No puedo creer que le des la espalda a la madre de tus hijos. Siempre pensé que eras un hombre decente, ¿cómo puedes ser tan cruel? Reí, seco. Sin humor. Con cansancio. Respondí sin pensar, con una frialdad que ni siquiera sabía que tenía. ¿Sorprendente, no? Hasta yo me sorprendí al descubrir que tu hija es una perra capaz de destruir su familia solo por dejarse embarazar por su cuñado. Así que ahórrate el discurso de la decencia. Y no vuelvas a escribirme. No hubo respuesta. Con el tiempo, se volvió un ciclo. Cynthia tropezaba con alguna dificultad, una factura, una discusión con su madre, una noche sin dormir, y en lugar de acudir a Kathleen o a Jonathan, volvía a mí. Como si mi cordura aún fuera de su propiedad. Al principio respondía con cortesía y límites claros. Pero después entendí algo crucial, no servía de nada. No importaba cuán razonable fuera. Siempre distorsionaban mis palabras. Siempre terminaba siendo el monstruo sin alma. Así que dejé de responder. No por rencor. Por supervivencia.
No era mi trabajo rescatarla. Y ya no iba a dejar que me hicieran sentir culpable por no hacerlo. Aún así, hubo momentos en los que casi sentí lástima. No por ella. Por lo que se había convertido. En cada encuentro, la veía más apagada. Más desgastada. Como si por fin empezara a entender el peso de lo que había hecho. Durante uno de los intercambios de custodia, me detuvo antes de irse. ¿Podemos hablar un minuto, en privado? Dudé. Luego asentí. Caminamos unos pasos fuera de la vista de los niños. Ella respiró hondo, sin atreverse a mirarme. Solo quería decir, que lo siento, susurró. Por todo. Sé que lo arruiné. Que te lastimé. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero no lo estaba. No supe qué decir. Una parte de mí quería gritarle que ya era tarde. Que las disculpas no borraban decisiones. Otra parte, solo quería cerrar esa herida para siempre. Asentí. Espero que las cosas te salgan bien, dije. Ella pareció querer añadir algo más, pero no le di la oportunidad. Ya no estaba interesado en abrir heridas. El arrepentimiento era suyo. No mío. El divorcio fue largo. Feo. Doloroso. Pero al final, logré lo único que importaba, la custodia de mis hijos. El tribunal falló a mi favor. Cynthia recibió visitas supervisadas. Y aunque fue un alivio, no fue una victoria. Nadie gana realmente en un escenario así. Fue simplemente el mejor desenlace posible para dos niños que no pidieron estar en medio de esta tormenta. El abogado de Cynthia intentó pintar un retrato dramático. Que ella había actuado por compasión, que solo quiso ayudar, que fue malinterpretada. Pero el juez no era ciego. Ni ingenuo. Y yo, tenía pruebas. Tenía la verdad. Y lo más importante, tenía paz. Vieron lo que yo había visto desde el principio. Vieron a Cynthia como era realmente, impulsiva, inestable, incapaz de priorizar a sus hijos cuando más la necesitaban. Vieron cómo tomó decisiones sin pensar, cómo buscó manipular las emociones de todos, incluidos nuestros propios hijos, para salirse con la suya. Y eso lo cambió todo. Me senté en esa sala de audiencias mientras su abogado desplegaba un monólogo lleno de dramatismo, que Cynthia había sufrido, que amaba profundamente a los niños, que merecía compartir la custodia porque solo había intentado hacer lo correcto. Lo dijo con tanta convicción que, por un instante, sentí un nudo de incertidumbre. ¿Y si el juez lo creía? Pero entonces mi abogado se levantó. No usó adornos. No apeló al sentimentalismo. Solo habló con hechos. Habló de la inestabilidad. De las decisiones unilaterales. De las veces que Cynthia puso sus propias necesidades por encima del bienestar de nuestros hijos. Mostró documentos, mensajes, registros. Mostró cómo, durante meses, yo había sido quien los llevaba al colegio, quien preparaba las cenas, quien lidiaba con las preguntas difíciles a las que su madre nunca tuvo el valor de responder. Y al final, la evidencia habló por sí sola. Cuando el juez pronunció su decisión, fue como si me quitaran una losa del pecho. Custodia total a mi favor. Cynthia tendría visitas programadas. Supervisionadas, incluso. Pero yo sería quien tomara las decisiones. Quien guiara. Quien ofreciera el hogar estable que ellos merecían. Miré hacia ella. De reojo. Cynthia mantenía la cabeza baja, los labios apretados, los ojos enrojecidos. Por un momento, creí que rompería a llorar ahí mismo. Quizá pensó que tendría otra oportunidad. Que el tribunal vería su versión, su historia. Pero la realidad la alcanzó. Como siempre lo hace. Ya en el pasillo, lo intentó una vez más. No quiero que las cosas sean así, murmuró, con voz trémula. Todavía quiero estar en sus vidas. La miré con neutralidad. No con rencor, ni con compasión. Solo con verdad. Eso depende de ti, dije. Pero no voy a permitir que los arrastres a tu caos. Si estás presente y constante, bien. Si no, ellos estarán bien. Me encargaré. Asintió en silencio, secándose las lágrimas. Pero yo no me quedé.
No había más que decir. Ninguna palabra podía reparar lo que rompió. Ningún lamento podía devolvernos el tiempo perdido. Ahora solo somos los niños y yo. Aprendiendo. Día a día. Hay retos. Siempre los hay. Ser padre soltero es como caminar por una cuerda floja con los ojos vendados y el corazón en la mano. Pero también hay paz. Y eso vale más que cualquier cosa que haya dejado atrás. Nuestro hogar ya no tiene sobresaltos. No hay gritos a medianoche, ni tensión flotando en cada rincón. Solo risas pequeñas, preguntas inocentes, rutinas sencillas. Paz. Y eso, después de todo lo que vivimos, lo vale todo.